Hoy vamos a meternos en una de esas historias que a primera vista parecen un cuento para niños, una fábula de las de toda la vida, pero que en el fondo esconden una lección increíblemente poderosa sobre qué es el poder de verdad. Esta es la historia de Nito y Leo, una batalla que nadie se esperaba y sobre todo una victoria que desafió toda lógica. Bueno, para empezar pongamos las cartas sobre la mesa. Por un lado tenemos a Leo, el león, ya sabéis, la fuerza bruta, el terror, el poder en estado puro. Y por el otro lado a Nito, el ratón, que se define pues por ser todo lo contrario, pequeño, aparentemente insignificante, pero con una valentía tremenda y, como vamos a ver, una empatía que lo cambia todo. Vamos, el clásico David contra Goliat servido en bandeja. Para entender de verdad lo que hizo Niarito, primero hay que ponerse en situación. Hay que entender cómo era el mundo en el que vivían. Y era básicamente un reino gobernado por el miedo, un lugar donde un solo individuo imponía su voluntad por la fuerza bruta. Y ya está. Y es que el poder de Leo iba mucho más allá de ser el más fuerte. Su método era una estrategia muy calculada. Sus rugidos no solo asustaban, es que paralizaban a todo el mundo. Su risa no era de alegría, era una forma de humillar. Y encima robaba la comida que los demás se habían currado, creando un ambiente de injusticia constante. Y si alguien intentaba unirse para plantarle cara, pues nada, los aplastaba sin más, dejando claro quién mandaba. Y ahora veamos cómo empieza a girar la tortilla. Porque es justo en este ambiente de opresión total donde de repente aparece alguien que va a cambiar las reglas del juego. Un héroe que nadie, pero es que absolutamente nadie se podría haber imaginado. Y aquí lo tenemos, Nito. El texto lo describe como minúsculo como un grano de arroz. Y ojo, que este detalle es clave porque nos deja clarísimo el desequilibrio de fuerzas. No hablamos de un rival un poco más débil, no, hablamos de lo que a simple vista es una presa, algo totalmente insignificante. Y claro, esta era la reacción de todo el mundo. La lógica era aplastante. Ir contra Leo era un suicidio. Nadie le daba ánimos. Todo el mundo pensaba que se le había ido la cabeza. ¿Pero tú estás loco? Si te va a comer de un bocado. Para todos, el plan de Nito era una auténtica locura. Y aquí está la verdadera arma de Nito. No son sus garras ni sus dientes, es algo mucho más potente. Una convicción interna a prueba de bombas. Mientras que todo el mundo veía un final trágico, él veía la victoria. Una seguridad que para los demás era una locura, pero que para él era una certeza total. Y aquí viene lo más curioso de todo. Tanto la comunidad oprimida como el propio tirano pensaban exactamente lo mismo. El propio Leo pensó, un ratón contra mí, pero si está loco. Esto nos demuestra lo increíblemente novedosa, lo impensable que era la estrategia del ratón. Nadie, en ninguno de los dos bandos, podía ni imaginársela. Así que el punto crucial era este. El riesgo no era solo morir. El modus operandi de Leo era siempre el mismo. No solo te vencía, sino que te dejaba en ridículo delante de todo el mundo. Te humillaba públicamente. Así que Nito no solo se jugaba la vida, se jugaba también la dignidad. La presión era brutal. Y con todo esto llegamos al momento clave, al clímax de la historia, el momento del enfrentamiento. Un duelo que, contra todo pronóstico, no se iba a librar con garras y dientes, sino en un campo de batalla que nadie, de verdad, nadie se esperaba. Imaginaos la escena. Toda la selva está allí, en silencio, conteniendo la respiración. Todo el mundo espera lo inevitable, una demostración de fuerza y un final rapidísimo y trágico para el pequeño ratón. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Y la acción empieza tal y como todo el mundo había previsto. Leo se lanza a matar, con esas fauces abiertas y unos dientes que el texto dice que eran como plátanos. Es la imagen perfecta del poder absoluto a punto de aniquilar a la fragilidad más extrema. Y justo en ese instante, cuando todo parece perdido, Nisito saca su arma secreta. Pero no es un mordisco, no es un arañazo, es una pregunta. Una simple frase que no ataca el cuerpo, sino que va directa al alma, al corazón del problema. El efecto es inmediato. Devastador. Una sola pregunta consigue lo que un ejército de animales no había podido. Parar a Leo en seco. Lo deja clavado. La fuerza bruta se queda de repente sin saber qué hacer ante una simple muestra de empatía. Y Nito insiste, yendo directo a la raíz del problema. Fijaos bien, no lo acusa, no lo juzga, no lo ataca. Simplemente le pone un espejo delante e identifica la verdadera causa de toda esa agresividad. Una soledad profundísima, escondida detrás de esa fachada de fiereza. Vamos a analizar ahora qué pasa después de esta batalla, porque lo que viene a continuación no es solo un final feliz, es que redefine por completo lo que significa ganar. A Leo, la verdad, le golpea con toda su fuerza.
Se da cuenta de que Nito tiene razón, y eso lo desarma por completo. Agacha la cabeza y se rinde. Pero ojo, no se rinde ante una fuerza mayor, sino ante la verdad de lo que siente. Es una rendición, sí, pero en el fondo también es una liberación para él. Y esta tabla lo resume perfectamente. A ver, en una batalla de fuerza tradicional solo puede ganar uno, y el resultado siempre es miedo y humillación para el que pierde. Pero en la batalla de empatía de Nito es que ganan los dos. El resultado no es la derrota, es la amistad, es la paz, y la herramienta no son las garras, son las palabras. Este acto final lo confirma todo. El objetivo de Nito nunca fue derrotar a Leo, sino conectar con él, entenderle. Por eso no celebra nada, porque no lo ve como una victoria sobre un enemigo. Su gesto es de sanación, de cerrar una herida que afectaba a todos, incluido al propio tirano. Al final esta fábula nos deja con una reflexión muy potente, ¿verdad? Nos obliga a mirar nuestros propios conflictos, a nuestros gigantes personales o profesionales, y a plantearnos una pregunta. ¿Cuántos de esos gigantes podrían ser vencidos, no a la fuerza, sino con el poder que a menudo olvidamos de la empatía y de hacer la pregunta correcta en el momento justo?